me generaba curiosidad hablando de la Liga de República Dominicana, porque hay jugadores... También ve los partidos de la Liga de República Dominicana. Se levanta con... No, pues sabes que me llama la atención tanta gente que se va a pasear. Ya hay más gente paseando en República Dominicana pues es más barato. que en Girardota. Es más barato, es más barato ir allá que a San Andrés. Hey, ¿dónde estuviste el fin de semana? No, en República Dominicana. Y yo es con el problema para ir a Barbosa, no he podido. No, pero sabes que también creo, porque como que la entrada a México está más difícil, que poniendo problemas. Sobre todo a los colombianos. Que se vas a pasear, yo me voy para donde me claro. Donde me pueda gastar mis dolaritos. Sí, entonces, de esas curiosidades que me dan es que si hay jugadores que juegan en República Dominicana, hay hasta tercera y cuarta división, y hay unos estadios lo más de bonitos, hombre, si vieras antes. Uno levantándose en Hacen parte de un hotel. A ir a entrenar. En República Dominicana. Todo eso lleno de all inclusive y uno no, tengo que ir a entrenar. A entrenar. Pero debe ser tranquilo. Usted habla con los futbolistas profesionales y ellos cuando van en esas ligas, no, eso es una maravilla, no les exigen, van, parrandean, pues parrandean en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo le parece? Pues, una maravilla para los perezosos. Claro, vamos, parrandeamos, bebemos. Entiendas el término, parrandear no es salir a parrandear como otros que están involucrados en un asunto, sino como que tranquilidad, o sea, no es como esa presión de jugar una liga top, ¿cierto? Que, de madre, tiene que levantarse, entrenar, cumplir. Pues iba de tercero, cuarto, quinto, no. Pero me cuestionaba por la Liga de Haití. O sea, dos países tan diferentes, hermano. Un compañero nuestro, Federico Uribe, alguna vez hizo un documental y se me quedó esa imagen de la frontera entre Haití y República Dominicana. Eso, pues, es la cosa más inverosímil que hay, ver esa diferencia, o sea, tan marcada. Sí, hay un análisis... fue el libro muy famoso en estudio de política internacional y de economía y bueno, en general de historia política, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, donde se hacía como un análisis de por qué unos países son ricos y otros son pobres. Y a lo largo de la historia más reciente de la política se han sacado un montón de teorías por el tema religioso, que no sé, por ejemplo, que en el tema de los católicos está pensado que la salvación va más por el lado del sufrimiento y de la pobreza, y por el lado de los protestantes la salvación, por el contrario, va por el lado del trabajo fuerte. Entonces esa es una hipótesis. Otro es el tema del clima, que en los países donde hay estaciones la gente tiene que transformarse cada 3 meses y hacer cosas distintas, y eso los obliga a ser más recursivos, etc. Bueno, y hay la idea de las instituciones políticas, bueno, pero donde se caen todas las teorías es en Haití y en República Dominicana, porque es el mismo territorio, es el mismo espacio, es la misma isla, la española, dividida por la mitad. Con una expansión no tan grande, claro, pues, claro. No es tampoco tan pequeña, pero no es tan grande. Y en un lado pasa de todo. En un lado pasa de todo, y malo, en otro es una pasa, fiesta, sí. Es una fiesta permanente. Sí, la historia de Haití es tremenda historia, porque además fue el primer país que se independizó, era como el faro de la lucha, incluso para buena parte de los libertadores, incluyendo a Simón Bolívar. Pues el tema haitiano era como el orgullo de esta gente negra que fue capaz de liberarse, de sacarse de encima al imperio, de sacarse de encima a Francia, y terminó en un declive. Ahí hay un asunto muy, muy fuerte, y es la manera en la que de alguna forma se entrega la independencia, pero Haití tiene que pagar una serie de indemnizaciones a los dueños de muchos de los terrenos que pertenecían al imperio, y que paga una deuda hasta el día de hoy que termina por hundirlos eternamente. Ahí es donde uno dice que esos negocios de Estado, hermano, terminan sí, pues, empeñando a las generaciones, a los gobiernos futuros, pues, porque es una cuestión de Estado. Y eso, es infame. Yo me libero de esta responsabilidad y se la dejo a los que vienen. Claro, además uno ve historias en cada década y en los hechos más coyunturales, deudas que el Estado adquiere. No sé, por ejemplo, el famoso Tratado de Versalles, que acaba con la Primera Guerra Mundial, Alemania tiene que pagar la recuperación de toda Europa. Y 1919 el Tratado de Versalles pagó lo que en ese momento eran como 33.000 millones de dólares. Imagínate. Lo que hoy serían como, estaba en estos días que estaba hablando de eso. ¿La cuenta dio? Estás sin nada que hacer y te pusiste a hacer la muy ocupado. Hombre, ¿cuánto tendría que pagar Alemania, la República de Weimar? Si yo tuviera plata. No, porque estaba dando clases sobre eso, y
me puse a averiguar cuánto sería eso en plata de hoy. 700 mil millones, o sea, una eso locura. Nunca puede. Fue tanto que lo terminó de pagar Merkel en el 2010, 100 años después. Ni que decir los préstamos del Fondo Monetario Internacional, lo que vos decís, hunden a los países, y en el caso de Haití, la deuda de su independencia termina por generarle un peso que paga hasta el día de hoy. Y ni qué decir de los temas naturales, es decir, terremoto que hay, Es allá. se desaparece, hombre, es allá. pero- El de 2010 que acabó Huracanes, el documental de Federico allá. tenía que ver mucho con Sí, eso sí, y con la... con la recuperación reconstrucción. o la intención que tenía una empresa colombiana de Sí, aportar a su aportar. recuperación. Con unas monjas en Haití. Y el tema de la cosa política, pues ni qué decir, pero además también huracanes pasan y pasan por allá. Como que pasan por un ladito de República y pasan por allá. Pero no, digamos que la explicación que me estás dando ahorita me parece más razonable. Y es que la infraestructura pues, de República permite reaccionar más fácil a lo Sí. que pueda reaccionar Haití. ¿O no? Yo me O acuerdo, pues, sí, sí, No, sí, claro, sí porque pasa. mira que lo que- También hay aguaceros fuertísimos, Sí. hay huracanes muy fuertes, pero pues Pero hay inversión del la Estado, de inversión del todo. Estado, Entendieron que su negocio del turismo les permitía pues, Sí. tener infraestructura pues, a República. En cambio, Haití no ha podido reaccionar con nada. O sea, los gobiernos, hay corrupción, hay un Estado fallido desde siempre y no han podido entonces como poder tener esa base que por lo menos les permita absorber todos esos problemas que han tenido. Pero mira, lo que decíamos de infraestructura, por ejemplo, en el famoso terremoto del 2010, que fue ese terremoto de Haití, acabó con Haití literalmente. A mí me impresionaba mucho. En ese momento yo trabajaba en El Colombiano, una imagen que nos llegaba del presidente de Haití sentado en la calle de brazos cruzados, como diciendo... No tengo ni siquiera el Palacio Presidencial, se acabó. Es decir, se acabó este país literalmente. Y a los meses fue el de Chile, que fue mucho peor en cuanto Más a... en la escala de Richter fue mucho más fuerte y en Chile pues la preparación hizo que los edificios se cayeran, pero la gente quedara viva. Ustedes saben que en 2010, en el terremoto de Haití, el seleccionador nacional de Haití era colombiano. Sí. Jairo Ríos, sí, antioqueño. Había tenido un paso por acá en el Deportivo Antioquia en sus comienzos. Él es administrador de empresas, pero empezó con el fútbol y migró hacia Honduras. Y de Honduras lo vio un empresario, estaba Haití buscando técnico y le estaba yendo muy bien en Honduras y dijeron, ¿por qué no intentamos con este señor? Le propusieron el tema, cuenta él esa historia que es muy impactante porque dice, yo negocié en Honduras y con mi equipo, con mi cuerpo técnico, dije, listo, me gusta la idea, es una selección nacional, es un reto interesante. En 2008, eso fue en 2008. Vámonos pues para Haití. Cuando llegaron a Haití, cuando yo no había firmado, pero ya había dicho que sí. Cuando llegamos a Haití y lo que encontramos y lo que vimos, devolvámonos de acá. Nosotros no vamos a firmar. Bueno. Cuenta él que lo hizo cambiar de opinión fue meterse al camerino con los jugadores que ya tenía que convocar para como el primer microciclo de trabajo con la selección. Era gente tan querida, tan amable, con tantas necesidades, con muchas carencias, y viéndolo a uno como este señor nos puede ayudar hicieron que él se quedara finalmente. Y cuenta una historia muy tesa en 2010, porque él todavía no tenía la posibilidad, él estaba viviendo en Estados Unidos y no tenía la green card en Estados Unidos para poder residir. Entonces tenía que estar viajando, yendo y viniendo. Y cuando estaba en Estados Unidos, ya le iban a dar la tarjeta para que pudiera salir del país con tranquilidad. Lo invitaron a la federación a dar una charla con otros técnicos de CONCACAF y ocurrió el terremoto. Y dentro de los que murieron 28 personas. Dentro de los que murieron estaban todos los conferencistas y el técnico de la sub-20 que también debía estar ahí con él. Se salvó por no tener el permiso de Estados Unidos para salir del país. Él llega después a Haití y en medio de todo este desastre pues, que encuentra, dice, llegamos a ver dónde queda la federación, era un cúmulo de escombros y estábamos buscando a los jugadores de Haití porque nos pidieron, hagamos un partido amistoso para recoger fondos para la isla. Dígame con qué cuenta, qué jugadores tiene. O sea, cualquier cosa que había que hacer en el momento para reaccionar. Lo ayudar, que fuera. Fue primero por el capitán, no lo encontraba y en la búsqueda del capitán del equipo de Haití
estando ahí en la federación, empezaron a escuchar ruidos. Estando ahí sentados, dice él, como en medio del desastre de los escombros, empezaron a escuchar ruidos y empezaron a remover y encontraron a un niño de 5 años. 5 días después, de 5 años, 5 días después lo encontraron vivo y era el hijo de la secretaria de la Federación Haitiana. Y él ayudó a rescatarlo. Historias tremendas esas. Muy, pues que lo impactan mucho a uno. Además, acordarse, él fue técnico del Medellín en el 95-96. Jairo Ríos. Gente que pasa por el fútbol haciendo mucho, porque ha dirigido por ahí, no sé, 10, 12 equipos en Centroamérica. Estuvo en Medellín, dirigió en Medellín y se le pasan a uno. Pero hasta ahí le llegó la dirección técnica. Sí, él duró hasta... Pues, lo que pasa es que el país también ya no había encontraron nada. que ya, no había nada. Ya ni siquiera tenían cómo pagarle. Seguramente él también ya dijo, no, esto es muy uno de los difícil. países, además, en los que se ha hablado públicamente de no tenemos nada que hacer, que convirtámonos en colonia. Es decir, como ya no sabemos qué hacer, que alguien venga, nos administre, llamemos a la ONU, que vengan y nos digan cómo organizamos esto, porque bueno, y después sigue ese descontrol político que también es consecuencia de esa misma, de ese mismo colapso de la infraestructura, no solo física, sino también institucional, porque creo que lo que significaba esa foto del presidente sentado es decir, no tenemos el lugar físico, pero tampoco tenemos las instituciones para responder a esto. Y eso genera como una debacle que sigue eso. Después va a haber un tema de enfermedades fuertísimas donde la gente va a morir sin vacunas, sin vacunas. Y en el COVID. No. Y después asesinan al presidente, donde están involucrados ahí esta gente colombiana. Ave María. Y desde ese momento, que eso fue hace 3 años, casi que hay unas juntas de administración del país, pero básicamente lo que se dice hoy es que Haití está en manos de pandillas que administran eso, casi que en un asunto muy parecido a lo que ocurre en el Cuerno de África y en Somalia, y eso es que son las pandillas las que administran, y muy fuerte, sabiendo que al otro lado, pasando una línea imaginaria, hay un país que pues no vamos a decir que es el más próspero del mundo, pero que tiene toda una infraestructura más turística donde la gente va, paga un all inclusive y está ahí, y a los 15 kilómetros están viviendo semejante tragedia. Sí, tremendo. Ni de cero, no les da ni para empezar de cero. Es muy impresionante. Bueno, del hemisferio es el país que peor la pasa, pero por mucho está a niveles siempre entre los países con mayores problemas en el mundo y la economía colapsada. Hoy por hoy su selección tiene prohibido jugar de local en Haití. Tiene que jugar de local en República Dominicana. Prohibido. Sí, por la FIFA. Es que no hay condiciones. Entonces no puede jugar de local en Haití. No sé cómo será la infraestructura. Por eso preguntaba ahorita cuántos equipos hay en la liga. Y tiene liga, ¿no? Tiene liga. ¿Dónde juegan? ¿Dónde jugarán? Los países no dicen, no voy. Pero yo creo que es el único país donde sucede eso. Ni siquiera en Ucrania. No está sucediendo en Israel, no está sucediendo en ningún otro país de conflicto. Sí. Entonces es llamativo eso. Haití está jugando la Liga B de la CONCACAF. La CONCACAF tiene muchos equipos. Sí, claro. Pareciera que no, pero tiene muchos equipos, y para poder llegar tiene muchas islas. Es las islas. Entonces, claro, creo que en su grupo creo que está Puerto Rico, Isla Canaria, Caimán. Tal vez Islas Caimán y otro país, otra isla. Entonces ahí juega y va bien. Puede que Haití... Diga cualquier nombre de una isla que igual no vamos a saber si nos... Ni lo vamos a buscar para ver si será verdad. No lo vamos a ver. No vamos a madrugar. No hay que madrugar. Es el mismo horario. No, pero sí, es como el ejemplo del colapso de un Estado en el siglo XXI, que eso no se ve. Pues lo que decíamos, en ese tema más africano, sobre todo esa parte muy inestable del centro de África, pero acá es como de este hemisferio, Haití es el ejemplo de el colapso absoluto. Federico Uribe, del que hemos hablado, el documentalista amigo nuestro que estuvo allá, nos retrata con las imágenes que lograron hacer, pero además con lo que él vivió. El tema del agua, por ejemplo, ¿no? De dónde tenían que sacar el agua, de cuidarse de los alimentos, de dónde podían comer, de dónde no podían comer. Pero sobre todo el tema del desarraigo de la gente y de los niños. Miles de niños en las calles sin saber de dónde vienen, quiénes son sus papás, si tienen familia, y quienes tenemos hijos. Uno solamente imaginarse eso del hijo de uno deambulando por ahí en una calle,
debe ser una cosa desoladora. Pero además esas tragedias terminan por generar como esas oleadas de huérfanos, porque Claro. incluso en el tema, ¿se acuerdan ustedes de Armero de cuántos niños quedaron que sacaban Por a camiones. gente de los Sí, papás para un lado, los sí, hijos para el sí, otro, sí. y después ¿dónde ¿Dónde los encuentran? reencontraban? No, qué tragedia, hermano. Sí, Qué tragedia tan, muy duro. tan Coco tremenda. es muy indescifrable ese país. O sea, es como Sí. pues, hacer una perspectiva de lo que puede pasar con ese país. No, lo que les decía, que un país diga, ¿saben qué? Administrenos, porque es que necesitamos es una ayuda internacional y que venga acá como un gobierno. Ahora nadie se pone la No. capa de héroe con ese No. país, ¿sí o no? Ah, pues sí, lo que te iba a decir ahorita con las deudas. Entonces, pagan, Paguen, coma, perdonémosle pero nadie eso. los voltea a mirar, nadie dice, venga, no, venga. Eso es lo que Sí, yo siempre he dicho. es eso de una deuda con la comunidad humanidad, internacional, una sí, deuda con la humanidad impresionante No, tenemos ahí. Claro, si no hay unos recursos donde ese país tuviera petróleo, tuviera, claro, no sería hay- una no hay posición cómo muy distinta, explotarlos. pero el tema es que nos ofrece Haití para que nosotros actuemos humanitariamente, ¿no? Tremendo.